Buenos días, continuamos una vez más con la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas del apóstol Pablo dirigido a la iglesia de los Éfesos. No olvidarnos, Pablo es el autor de esta carta. Él muestra su credencial en el capítulo 1, en el versículo 1. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Estamos descubriendo en el capítulo 2 cuáles son los misterios ocultos que estaba escondido y que ahora Dios lo revela a Pablo, y Pablo se lo da a conocer a la iglesia. Estamos viendo la vida pasada o la vida antigua de los gentiles sin Cristo. Y ahora vamos a estudiar cómo es nuestra vida actual con Cristo Jesús. Hemos dicho en la vida pasada de los gentiles eran llamados incircuncisión. Recuerdan que Dios estableció un pacto con Abraham y la señal de ese pacto era la circuncisión, de lo cual eran llamados pueblos de Dios. Y los gentiles eran incircuncisos, no eran parte del pacto de Dios. Y luego vimos también que los gentiles estaban sin Cristo, no tenían a Cristo en sus vidas. Luego también vimos que los gentiles estaban ajenos a la ciudadanía de Israel. También vimos que los gentiles eran ajenos a los pactos. Los pactos que Dios hizo con Israel solamente era para el pueblo judío. También vimos que los gentiles estaban sin esperanza. Ellos no tenían esperanza. En cambio, los judíos tenían la esperanza de que el Mesías en algún momento iba a retornar. Vimos también que los gentiles estaban sin Dios. No tenían a Dios en sus vidas. Eran paganos, idólatras, llamados inmundos perros carroños. Ahora vamos a estudiar la vida actual de los gentiles convertidos en Cristo Jesús. Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero ahora, está hablando de la vida actual, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es así como ahora cambia la vida de los gentiles convertidos. Pablo dice en una de sus epístolas, en el libro de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es así como cambia la vida de los gentiles. Antes estaban sin Dios, estaban sin Cristo, estaban sin esperanza, eran incircuncisos, ajenos de los pactos, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo cambia la figura, cambia el panorama. Dice en el versículo 13, pero ahora, está hablando del tiempo actual, del tiempo presente. Nuestra identificación, nuestra posición es en Cristo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Entonces, número 1, la vida actual de los gentiles convertidos ya están en Cristo Jesús. Si tú lo tienes a Cristo en tu vida, tú estás ligado, estás unido a Cristo. Y la persona que tiene a Cristo tiene al Padre. La persona que tiene al Padre también tiene al Espíritu Santo. Nosotros tenemos triple protección. Jesús menciona en el libro de San Juan que nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Pero también dice, nadie nos puede arrebatar de su mano. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos la protección del Padre, tenemos la protección del Hijo y tenemos la protección del Espíritu Santo. Es así, entonces nosotros estamos unidos ahora en Cristo Jesús. Dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, nuestra nueva vida, todos nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados por un solo Espíritu. Hay varios tipos de bautismo. Por ejemplo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo. En este pasaje, Pablo está mencionando acerca del bautismo en el cuerpo de Cristo. Este bautismo en el cuerpo de Cristo significa cuando un pecador se arrepiente
el Espíritu Santo le da convicción de pecado. Y este pecador acepta a Jesús. Entonces el Espíritu Santo lo toma a este hombre y lo introduce, lo sumerge en el cuerpo de Cristo Jesús. Es ahí donde lo está bautizando, lo está uniendo al cuerpo de Cristo Jesús. Eso no es bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es la promesa cuando viene sobre nosotros y la evidencia es hablar en nuevas lenguas. Pero este bautismo en el cuerpo de Cristo está hablando de nuestra unión. Ahora nosotros en Cristo estamos unidos porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados. Estar en Cristo significa estar unido por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros sabemos que somos descendientes de Adán. Nosotros obtenemos la naturaleza de Adán. Toda persona en el mundo tiene la naturaleza caída, la vieja criatura. Pero así como nosotros hemos heredado la naturaleza del hombre caído de Adán, ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva identidad y además tenemos la sangre de Jesús corriendo por nosotros. Entonces nadie nos puede negar de que nosotros estamos en Cristo Jesús. Nadie nos puede negar de que nosotros ahora le pertenecemos a Él. Así como Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Eso es la posición enriquecida que Pablo tiene. Y nosotros como creyentes también, yo soy de Jesucristo. Ahora mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida está unida en Cristo. Si estamos en Cristo, podemos caminar en victoria. Si estamos en Cristo, tenemos toda la bendición del Padre. Recuerdan que Jesús vino a darnos vida en abundancia. Si tú tienes a Cristo, tienes sanidad. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Si tienes a Cristo, tienes bendiciones espirituales y materiales que llegan a tu vida. Eso es el beneficio de que nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Ahora, veamos entonces qué beneficio obtenemos al estar en Cristo Jesús. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Estar en Cristo tiene un gran beneficio. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús estamos unidos y por esa sangre podemos entrar al lugar santísimo. Verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Eso es el beneficio de estar unido en Cristo Jesús. Tenemos libertad ahora para entrar en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento o en el pueblo judío, solamente la persona podía estar cerca de Dios era el sumo sacerdote. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo, cualquier persona nacido en el mundo que tiene el sello del Espíritu Santo puede entrar directamente a la presencia de Dios, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo Jesucristo, un solo intercesor, un solo mediador, un solo sacerdote, es Jesús. Aparte de Jesucristo, no hay mujer ni hombre que te puede representar. Tú mismo eres hijo de Dios. Tú mismo tienes el sello del Espíritu Santo. No necesitas a un líder religioso para ir a la presencia de Dios. Muchas veces los hombres ponen su mirada en los líderes religiosos. No, hermanos, tú pon tus ojos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto es Jesucristo. Jesús es tu mediador. Jesús es tu intercesor. Él es tu sumo sacerdote. Ve directamente, confiadamente, acércate a la presencia de Dios.
Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Estamos viendo beneficios que obtenemos al estar unidos en Cristo Jesús. En Hebreos 4, 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Eso es el beneficio de estar unido en Cristo Jesús. Podemos acercarnos en cualquier momento directamente a la presencia de Dios. ¡Qué beneficio! ¡Qué maravilla! Acercarnos pues confiadamente. No tengas temor, no tengas miedo. Eso es la gracia de Dios manifestado en nosotros. Entonces nos acercamos confiadamente al trono de la gracia a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En San Juan 14, 6 dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los gentiles, incrédulos, que eran despiadados, ahora están en Cristo y son llamados hijos de Dios. ¡Qué beneficio al estar en Cristo Jesús! Hermanos, es muy maravilloso saber que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, estamos unidos al Espíritu Santo, estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo la vida actual de los creyentes. Y el segundo punto es que los creyentes gentiles tienen ahora un camino nuevo que Él nos abrió. En San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos viendo la vida actual de los gentiles. Uno es, estamos en Cristo Jesús, unidos por medio de su sangre. Ahora, número 2, los creyentes gentiles tienen un camino nuevo. Ahora, nosotros podemos acercarnos directamente al trono de la gracia mediante la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene una expresión llamado sangre de Cristo, sangre del Cordero, sangre del pacto, sangre rociada. Son metáforas que representan la muerte expiatoria del Señor Jesús. Por su sangre derramada hay salvación y hay perdón. Para concluir con esta lección dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de la vida de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Estamos en Cristo Jesús, tenemos un nuevo camino mediante su sangre. Que la paz, la misericordia de Dios queda en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.